Hola, estimados estudiantes. Vamos a ver otra operación con conjuntos. En este caso sería la resta de conjuntos. Bien, una resta de conjuntos es o nos devuelve un conjunto resultante de todos los elementos que no pertenecen a cierto conjunto. Por ejemplo, A menos B son los elementos del conjunto A que no pertenecen al conjunto B. Ahora bien, le mencioné, en la intersección o en la unión de conjuntos no hay problema en el orden. Pero acá sí hay problema en el orden. Pero primero le voy a mostrar cómo se expresa la resta de conjuntos. Entonces tenemos que A menos B sería igual al conjunto que nos resulta donde X tal que X pertenece a. Pero recuérdese que nos dice los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Y X no pertenece a B. Es decir, andamos buscando la no pertenencia a B. Entonces ahorita vamos a colocarle el que no pertenece a B. Y ahí está expresado. A menos B es igual al conjunto donde X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces, ¿qué quiere decir? Solo los elementos de un conjunto son los que vamos a mencionar o a enlistar en el conjunto solución. Pero le mencioné también, acá se importa el orden. Se lo voy a poner con un ejemplo. 2. Vamos a ver, 5 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 5. 5 menos 3 es 2, pero 3 menos 5 no va a ser 2. Es un resultado diferente. Siempre es una resta, pero es un resultado diferente. Entonces, por ello, no va a ser lo mismo que nos pida A menos B que B menos A. Hay que tener mucho cuidado en el orden. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Y para efectos de ejemplificación estamos usando los mismos conjuntos que utilizamos en la unión y en la intersección. ¿Para qué? Para que podamos visualizar y ver la diferencia entre cada conjunto solución y la forma de trabajo cuando es unión, cuando es intersección o cuando es una resta de conjuntos. Entonces ahora tenemos por acá, le voy a colocar el diagrama que no es totalmente necesario, pero lo vamos a colocar. Entonces, por acá tenemos los elementos de R, los elementos de F y los elementos que son comunes en ambos. Ahora bien, recuérdese, es R menos F. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos aquellos elementos de R que no pertenecen a F. Es decir, ni los de F ni los que están en la intersección se van a tocar, sino que solo los de R que están única y específicamente en R. Entonces decimos R menos F va a ser igual al conjunto de los elementos que solo están en R. Sería 7, 11 y 31. Ahora bien, alguien podría decirme, pero 5 y 13 están en R, sí, pero también están en F. Entonces por ello no se toman en cuenta para la resta de conjuntos, porque 5 y 13 son comunes en los dos conjuntos. Entonces los que son comunes en los dos conjuntos más el elemento que está sirviendo para restar no se toman en cuenta. Por eso es de que solo queda 7, 11 y 31. Pero ¿qué pasaría si me pide F menos R? Pues solo intercambiamos los papeles. Tomaríamos todos los elementos que pertenecen a F, exceptuando los que son comunes entre ellos. En este caso, F menos R sería igual a 1 y 2. Y esa es la resta
de conjuntos. Para finalizar, vamos a ver un último ejemplo de resta de conjuntos, que este se nos va a tornar un poquito más fácil. Se nos va a hacer un poquito más fácil. Y tenemos los dos conjuntos, el A y el B. ¿Qué sucede con los conjuntos A y B? Nos pide realizar la resta de A menos B. Acá tenemos una ventaja muy fácil para identificar, según el diagrama. Como son conjuntos disyuntos, ningún elemento de A está en B y ningún elemento de B está en A. Entonces, como me pide A menos B, lo único que tengo que hacer es enlistar los elementos que son de A. Es prácticamente el mismo enunciado nos tiene la solución. Prácticamente la solución es todos los elementos de A, con la única diferencia que el conjunto solución lo vamos a llamar de la siguiente manera. Lo llamaríamos A menos B va a ser igual y enlistamos los elementos de A, 10, 20 y 30. Por ser disyuntos, el mismo elemento, el mismo conjunto es la solución. Si no fueran disyuntos, ya tendríamos que ir viendo cuáles son los comunes entre ellos. Pero si fuera B menos A, es prácticamente lo mismo. B menos A, cambia el nombre del conjunto y únicamente enlistamos los elementos de B, es decir, lo contrario. 15, 22 y 45. Recuérdese, quien manda en la resta es el primer nombre que le muestra el enunciado. A menos B quiere decir mostrar o enlistar los elementos de A que no están en B. B menos A significaría enlistar o mostrar los elementos que están en B y no están en A. Hasta acá terminamos las operaciones con conjuntos. Espero les sea de utilidad el recurso. Un cordial saludo.